Hola amigos de Espacio Reducido, bienvenidos a nuestra sesión de análisis. Como siempre, vamos a llevar a cabo un análisis sobre algunos de los principales partidos transcurridos durante este fin de semana. Esta semana tocó analizar el Arsenal 1, Manchester City 1. Comenzamos. Como siempre, es fundamental entender el contexto de cada partido. El Manchester City y el Arsenal ahora mismo se encuentran en un punto de proyecto bastante dispar. ¿Por qué? Porque el Arsenal es un equipo, yo creo que ya consolidado en lo que es su modelo de juego. Quizás como hemos venido hablando aquí en otros análisis, con algún que otro margen de mejora, sobre todo en la fase ofensiva, pero que ya tiene sus bases bien creadas. Y por su parte, el Manchester City es un equipo que se está volviendo a reencontrar. Al menos Guardiola está intentando eso. También creo que es fundamental decir que ambos venían de jugar Champions entre semanas, con un Arsenal que terminó jugando el martes y un City que terminó jugando el jueves, es decir, con 2 días menos de descanso. Y quiero recalcar esto sobre todo porque el City, en ese proceso de construcción o de reconstrucción en el cual está inmerso, ha tenido que repetir 3-11 consecutivos, tratando de buscar cierta estabilidad en lo que es su modelo de juego, al menos tratar de sentar unas bases. Y esto, como quiera que sea, puede llegar a afectar un poco a lo que es la energía como tal. Pero bueno, yo creo que esos ambos son puntos fundamentales a la hora de analizar los partidos y también a la hora de entender un poco por dónde iban un poco los planes de cada estratega. Bueno, creo que esta explicación inicial, yo creo que al final, yo creo que nos va a ayudar un poquito a entender mejor las decisiones que se llegaron a tomar como tal, ¿no? El Arsenal plantea un 3+2 en inicio, como es de costumbre en esos primeros pases, con parejas de centrales y Timber, sobre todo, que suele ser el lateral más bajo, aunque hay flexibilidad, obviamente, para ir entendiendo un poco e interpretando cuáles son las mejores fórmulas para salir. Yo creo que el Arsenal es un equipo muy capaz en esos primeros pases. Pareja de medio centro con Declan Rice, que es interior, pero bueno, en esa salida de balón casi siempre es que está en ese primer escalón con Zubimendi. Un Miguel Merino como tercera altura en ese medio campo, Gyökeres fijando, Madueque bien abierto por izquierda, y bueno, en el lateral izquierdo es donde yo creo que donde ellos siempre suelen encontrar la mayor ventaja, al menos en cuanto a la posiciones, ¿no? Sobre todo por la interpretación de Caliafiori. Y bueno, y en este partido la particularidad de tener a Trossard como extremo, que es sobre todo un jugador con capacidad de caer las zonas entre líneas, ¿no? Quizás no sea ese jugador profundo como si es Martinelli, pero sí tiene muchísima capacidad de caer a zonas entre líneas. El City trató de ser agresivo. Yo creo que al final, al menos de inicio, trató de imponer condiciones, pero yo creo que no se sentía quizás con la fuerza suficiente. Todavía no siente que el proyecto está en ese punto donde puede jugarle de tú a tú al Arsenal, ¿no? Incluso por momentos intentó plantear un hombre a hombre, al menos en esos primeros pases, en esas primeras alturas de construcción del Arsenal, pero luego no era capaz de igualarlos en última línea, ¿no? Sobre todo porque yo creo que todavía no se siente con la confianza para soltar a su central, o soltar a un jugador de última línea, quedarse en situación de mano a mano a campo abierto. Todavía yo creo que no se siente en esa confianza. Entonces el Arsenal empezó a encontrar situaciones de ventaja, sobre todo a espaldas de ese 3+2 también en cuanto a la presión del City, ¿no? Con las caídas adentro de Caliafiori y con la aparición también de Merino en esa altura intermedia. Una vez el City entendió que no estaba siendo ganador en esa primera presión, en esa primera oleada de presión, en ese primer diseño inicial, y que el Arsenal estaba progresando con muchísima comodidad, trató de ser un poquito más cauto y tratar de protegerse en una especie de bloque medio en 4-4-2. Y sobre todo con la particularidad que ese 3+2 de inicio del Arsenal no les molestaba que estos tres primeros jugadores de esta primera línea, es decir, los centrales más el lateral derecho, que en este caso el lateral bajo, intervinieran tanto, y si la prioridad era que no intervinieran la pareja de medio centro. Para ello, el diseño como tal fue que la pareja de puntas, esta primera línea de presión, estuviera muy pendiente de que estos jugadores no intervinieran, ¿no? Que el doble pivote del Arsenal no interviniera, ¿no?
Para ello, tanto Haaland como Bernardo Silva, que era el jugador, el interior que pasaba a esa primera altura sin balón, tenían que estar constantemente encimados a lo que es los mediocentros del Arsenal como tal, ¿no? Incluso cuando saltaban a presionar a los centrales, iban leyendo este tipo de situaciones muy bien y lo hacían con una trayectoria de acoso que impidiera esa conexión directa con el mediocentro, ¿no? Es decir, la prioridad siempre era el mediocentro, y una vez eran capaces de detectar que podían hacer un salto sobre el jugador de primera línea, lo hacían, pero siempre teniendo en cuenta que tenían que tapar esa línea de pase. Desde el principio el partido estuvo marcado por lo que fue un dominio territorial del Arsenal, ¿no? ¿Por qué? Porque el City no era capaz de encontrar situaciones favorables desde sus posesiones para lograr progresar, y tampoco era capaz de robar balones en campo rival, ¿no? Y el Arsenal todo lo contrario. El Arsenal, sobre todo en situaciones de presión tras pérdida o presión alta, estaban robando muchísimos balones en campo rival o forzando muchísimas pérdidas, ¿no? Y luego en sus posesiones, sí, en ese 3+2 que explicábamos al principio, sí era capaz de encontrar ventaja, y esa capacidad de sentarse en campo rival sí la tuvieron muy presente, ¿no? Y con un City hundido en diferentes dibujos como tal, ¿no? Pero sobre todo quiero empezar destacando lo que fue la figura de Haaland, ¿no? Porque el noruego estuvo muy comprometido en lo que fueron los descensos para ayudar al equipo una vez se terminaba hundiendo, y también porque no solo era un soporte en cuanto a la fase defensiva, en la fase sin balón como tal, sino también a la hora de hacer sacar al equipo, ¿no? Sobre todo el primer gol viene de un descenso suyo en una situación de segunda jugada, ¿no? En esa zona de caída donde les comentaba que Haaland estuvo muy activo, que logra sacar de zona a Gabriel y deja en situación de defensa de la profundidad del espacio a Saliba junto con, junto con Timber en el lateral derecho, ¿no? Y esas situaciones donde se podía dar cierta situación de incertidumbre en una zona de caída como tal, Haaland fue capaz de aprovecharla muy bien, y el City sí se estaba, al principio sobre todo con el partido 0-0, se estaba activando muy rápido en lo que era los posibles contraataques, ¿no? Sobre todo con un Tierney Reinders que lee muy bien este tipo de situaciones y que también que es una bestia conduciendo al espacio, ¿no? Entonces el City logró ponerse en ventaja también un poco desde lo que fue la situación de partido que derivó el plan de Guardiola, ¿no? Ante un rival que lo estaba dominando, darle ese pasito atrás y tratar de encontrar ventajas desde la capacidad de correr que tienen varios de sus jugadores, ¿no? Porque es una capacidad que tiene Reinders sobre todo, y sobre todo que tiene Haaland, ¿no? Pero me quiero quedar con Haaland porque fue clave, no solo porque atacó un espacio, ¿no? Sino porque primero fue capaz de generarlo, primero fue capaz de ser una ayuda en una zona donde el equipo lo necesitaba, y una vez sacado de zona de central, una vez logró generar ese espacio aquí, al sacar de zona central, fue capaz de luego aprovecharlo, ¿no? A mí me parece que el partido del noruego fue muy positivo, y no solo por el gol como tal, ¿no? Sino porque me parece que ayudó muchísimo a un equipo que lo necesitaba mucho. Una vez el City se puso en ventaja, yo creo que el dominio territorial del Arsenal se asentó muchísimo más, ¿no? Incluso por momentos vimos al City incluso defendiendo con una especie de línea de 6, ¿no? ¿Por qué? Porque ambos extremos muchas veces caían a zona de última línea, contra un Arsenal que generaba muchísimas situaciones de lado a lado, de posesiones de lado a lado, y que también es un equipo que le gusta meter gente en amplitud. Al final esto terminaba por propiciar que el City muchas veces terminaba hundiéndose, ¿no? Y al final un equipo, como les decía, muy exterior como es el Arsenal, muchas veces necesitaba esa ayuda extra en los costados, ¿no? ¿Qué pasa? Que una vez el Arsenal llegaba a estas situaciones, quizás no estaba generando del todo situaciones favorables, ¿no? Pero al menos sí ese dominio territorial como tal se fue asentando muchísimo más, y al ser tan temprano en el partido no era conveniente también un poco que el City estuviera viviendo tantísimo tiempo en esa especie de bloque tan bajo y con sus extremos
tan hundidos, ¿no? Porque al final, más allá de que tú puedes estar muy bien en tu plan sin balón, luego necesitas tener recursos una vez logres robar o forzar pérdidas como tal, ¿no? Y tener a los extremos muchísimas veces cayendo estas zonas de última línea, tanto Doku como Phil Foden, obviamente no era un buen negocio para los dirigidos por Pep Guardiola, ¿no? Más allá de que no estaban sufriendo, obviamente había que reajustar algo. Como les decía, el reajuste de Guardiola vino un poco por lo que fueron la posición de sus extremos como tal, ¿no? Sobre todo a principio del segundo tiempo, el plan o el mensaje que lanzó Guardiola fue tratar de volver a intentar ese 4-4-2 con los extremos hasta segunda altura y con Bernardo en primera línea de presión. La idea, como les decía, era tratar de que el equipo no estuviera hundido completamente desde un inicio y tratar de que el Arsenal no llegara a ese dominio territorial de manera tan fácil, ¿no? Lo que yo creo que también Arteta lo leyó muy bien en este tipo de situaciones, porque el Arsenal es un equipo muy capaz en esas situaciones de lo que es primera y segunda altura encontrando ventaja, ¿no? Quizás como comentábamos en el análisis contra el Liverpool, quizás le falte más recursos a la hora de finalizar, pero yo creo que encontrando esas primeras ventajas iniciales es un muy buen equipo, ¿no? Y sobre todo Arteta lo leyó muy bien con lo que fue la figura de ese, entrando por Merino. ¿Por qué? Porque es un jugador con capacidad de aparecer entre líneas y sobre todo con muy buen giro, muchísimo mejor giro que quizás lo que tiene Mikel Merino, ¿no? Y entonces estos movimientos de ese en esa zona entre líneas empezaron a hacer muchísimo daño, sobre todo porque el Arsenal empezó a entender también una situación que se dio muchísimo, ¿no? Y que fue tratar de sacar de posición a los extremos, ¿no? O tratar de al menos de fijarlo, ¿no? Para que no estuvieran en este reajuste tanto por aquí como por aquí, o por aquí o por aquí. Y entonces, una vez lograba sacar a los extremos, esta aparición de ese entre líneas se le hacía muchísimo más complicado de referenciar al Manchester City, y muchas veces terminó en situaciones de 2 para 1 contra el lateral, ¿no? Contra el lateral. Tanto por este costado con ese, como también lo vimos muchísimas veces también sacando de posición a Foden y que aparecía por aquí en ese tipo de situaciones, era Calafiori, ¿no? Que ya lo hemos comentado, es un lateral con capacidad también de giro y de aparecer a zonas entre líneas, ¿no? Pero yo creo que la clave estaba en sacar de zona a los extremos del City, ¿no? Ya sea conduciendo para fijarlo y que no estuvieran en ese retroceso, o atrayéndolo para que ellos mismos fueran lo que saltaran, ¿no? Entonces el Arsenal empezó a encontrar esas situaciones de ventaja entre líneas que luego se transformaban en situaciones de 2 para 1 en banda, ¿no? Y como les decía, me parece que fueron los mejores minutos del Arsenal en ese inicio del segundo tiempo, con el reajuste de la entrada de ese y de Saka. El Arsenal yo creo que fue donde más cerca estuvo en realidad generar situaciones favorables de gol. Yo creo que esos minutos iniciales del segundo tiempo, esos digamos 10 minutos iniciales del segundo tiempo, donde el City vivió esa situación de incertidumbre con las recesiones entre líneas del Arsenal, sobre todo en estos cuadrados como tal. Yo creo que fue lo que hizo a Guardiola entender, yo creo, o resignarse un poco de que ya no iba a ser capaz de cambiar la dinámica de partido, ¿no? Porque no estaba encontrando ni armas sin balón, ni tampoco armas con balón para lo que es cambiar una dinámica como tal, ¿no? Entonces yo creo que a partir de ahí el plan de Guardiola sobre todo se enfocó en resistir. Tratar de, obviamente, de luego, si podían encontrar alguna situación de contraataque, sobre todo con algo similar a lo que hicieron en el primer tiempo, aprovecharla, pero bueno, la esencia del plan pasó a ser resistir, ¿no? Y por eso vimos muchísimo menos eso que estábamos viendo de los extremos soltarse, porque yo creo que la premisa era no verse atraídos, ¿no? No perder la posición. Incluso muchas veces ya se pasó abiertamente a defender en situaciones de 5-4-1, ¿no? Sobre todo con uno de los extremos, el extremo del lado del balón, pues donde estuviera el balón, cayendo a última línea, ¿no? Entonces el equipo empezó a defender en 5-4-1, en un bloque bajo muy marcado, ¿no? Sobre todo la clave era la posición del extremo, que
en este caso, por ejemplo, si era por este costado, dos jugadores que caía a última línea, y si, bueno, si la circulación iba por el otro lado, se iban corriendo y el que caía a última línea era Foden, ¿no? Pero nada, fue un plan de Guardiola que yo creo que ya como les decía, terminó de asumir completamente que la dinámica del partido no iba a cambiar y lo que tocaba era resistir, ¿no? Incluso para eso, luego le dio entrada a Nathan Ake por Phil Foden, porque el objetivo era ya formar directamente la línea de 5 y no tener a Doku metido dentro de esta última línea, ¿no? Entonces pasó a defender con tres centrales y con Nico Reilly como carrilero, al igual que Mateus Nunes, ¿no? Es decir, un 5-4-1 bien marcado, pero pues ya con su línea de 5 bien formada desde un inicio, ¿no? Entonces, un poco, digamos que pragmático, por así llamarlo, ¿no? Pero yo creo que el plan de Guardiola al final tuvo toda la coherencia del mundo porque entendió que la situación de partido era la que era, que entendió que el City no estaba capacitado todavía para jugarle de tú a tú esos minutos finales y sobre todo que no era capaz de encontrar respuestas desde lo futbolístico, desde lo individual, incluso desde lo anímico para cambiar una dinámica de partido que se estaba dando de manera muy marcada. Yo creo que el reajuste de Guardiola, si lo miramos desde un aspecto más global y no de lo que ha sido Guardiola históricamente como entrenador, yo creo que fue muy, muy positivo. ¿Por qué? Porque yo creo que al final el entrenador se tiene que reajustar a lo que es la realidad de su equipo, ¿no? Y la realidad del contexto de partido que estaba viviendo. Y al final yo creo que como hemos hablado, el City está en un momento de proyecto que quizás no le permita tener más registros a la hora de saber reaccionar ante este tipo de escenario, ¿no? Yo creo que dentro de ese 5-4-1 que logró formar Guardiola en esos minutos finales que fueron bastante largos, ¿no? Porque creo que el cambio es en el 60 y tanto, 70 y tanto, la entrada de Nathan Ake, incluso luego fue formulando nuevos diseños a la hora dentro del bloque, ¿no? Porque incluso sacó a Haaland, después terminó sacando a Doku, prácticamente dejó al equipo sin referencia, es decir, un plan básicamente basado en resistir, ¿no? Como les decía, creo que fue positivo, creo que al final el Arsenal no generaba prácticamente situaciones de peligro, generaba aproximaciones, generaba, digamos, incomodidad posicional, por así llamarlo, al Manchester City, pero creo que el Manchester City estuvo defendiendo bastante cómodo, ¿no? Y también me gustó un poco lo que fue la reacción de Mikel Arteta, ¿no? Sobre todo con la entrada de Martinelli, que luego termina marcando el gol, pero creo que hay un matiz táctico que me pareció interesante, ¿no? Y fue poner a los extremos ya sobre el final a pierna natural. ¿Por qué? Porque yo creo que al final, ante esa imposibilidad de encontrar buenas situaciones, buenas sinergias entre líneas, en carriles centrales, yo creo que Arteta, por lo que optó, fue por tratar con los extremos a pierna natural, tratar de generar situaciones de muchísimo centro lateral, de muchísimo agobio sobre zonas de remate. ¿Para qué? Para quizás no por calidad, no por buenas situaciones como tal, pero sí quizás por la acumulación, por desgaste como tal, tratar de encontrar situaciones favorables en este tipo de escenario de bloque bajo, de defensa del área, ¿no? Y también yo creo que jugando un poco con lo que es la realidad también competitiva del Manchester City, que yo creo que no ha cambiado del todo, ¿no? Más allá de que yo creo que el equipo ha dado un paso adelante, yo creo que al final todavía es un equipo que no se siente fuerte competitivamente y que todavía tiene varios de los fantasmas que tuvo la temporada pasada, ¿no? Lo gracioso del tema es que al final esa dinámica creo que al final también le terminó pasando por arriba un poco a Manchester City, ¿no? Porque si nos ponemos a analizar lo que fue el gol del empate, también yo creo que es en una situación bastante evitable, ¿no? Pero sobre todo me quiero quedar con que quizás no fue de lo ideado por Arteta dentro del plan, pero al final sí le funcionó, ¿no? Y que fue tener a Martinelli a pierna natural, ¿no? Y sobre todo porque termina lanzando un desmarque al espacio desde la derecha, que yo creo que al final
es una situación que él lee muy bien y que le favorece muchísimo mejor a la hora de atacar zonas de remate, ¿no? Atacar la espalda de la última línea como tal, ¿no? Que es en realidad lo que es bueno Martinelli, no tanto en ataques posicionales. Pero como les decía, es una situación que me parece que es bastante evitable, donde creo que el City tampoco es que tenía demasiadas amenazas para confundirse como tal y no defender bien esa ruptura de Martinelli, no realizar los ajustes necesarios, pero bueno, al final la realidad es que, como les decía, el City está en un momento competitivo complicado ahora mismo también, está creando nuevas bases en cuanto al proyecto como tal y no supo defender esa última acción como tal, ¿no? Pero me quiero quedar sobre todo con lo que es el plan de Guardiola, que me pareció sobre todo muy coherente con lo que es el momento del proyecto y lo que es la nueva realidad Bueno, nada, hasta aquí el análisis de hoy. Recuerden que todos los videoanálisis lo hacemos con la plataforma Flux, con el programa Flux, FL-UX. Y si se suscriben con el código de nosotros, espacio 10, tendrán un 10% de descuento. Si les gustó el análisis, recuerden suscribirse al canal, darle like y todas esas cosas que se suelen hacer. Bye.